contenido bien especial. Yo creo que esa es la fórmula, ¿verdad? Lo que hace que tanta gente se quede pegada ahí a nuestro programa cada mañana. Hay mujeres que tienen el problema, aparentemente, mujeres maduras que tienen el problema de que son como que perseguidas por hombres jóvenes. O sea, quiero decir, mujeres que dicen, yo no sé por qué se me pegan los hombres jóvenes nada más. Okay. Estaba viendo la entrevista de María Conchita Alonso, muy controversial, ¿verdad? Su figura, 20, 30 años atrás. Ya una mujer, yo creo que está en sus 60, yo creo. Sí, tiene que tener más. Voy a buscar. Ok, pero mira qué interesante, me estuvo que en un punto dado de la conversación ella dice que eso era, pues era como que un halago especial años atrás, cuando ella tenía 40. Se le acercaban jovencitos de 20. Pero que a estas alturas del juego, ella está sola. Y se le siguen pegando jóvenes. Entonces empieza a anhelar la compañía de un hombre maduro, de su edad, que pueda compartir la vida con ella y no lo haya. Y se le siguen pegando. Ella entiende que por su personalidad, porque ella misma dice, yo estoy entradita ya en años, pero se me siguen pegando los muchachos, tal vez por la manera en la que yo soy. 63. 63, ok. Entonces, y yo me puse a pensar que difícil, ¿verdad? Porque ella acepta el hecho de que era quizás una cosa, algo divertido, un halago, años atrás, pero ahora se convierte en una... Sí, pero ya no. Ahora es un gran problema para ella. Ahora es un gran problema, ¿verdad? Está en su edad, digámoslo así. Y empieza a necesitar una compañía de una persona con una madurez que los jóvenes que se le siguen pegando no tienen. Y me puse a pensar... está admitiendo que hombres de su edad no le hacen ningún tipo de acercamiento, o sea, no les interesa. Exactamente. Ningún tipo de vínculo con ella. O tienen ya su vida hecha o sencillamente no se le acercan y se le siguen acercando hombres jóvenes. Y en algún punto dijo que lo que yo sé que quieren es jugar conmigo. Claro. Entonces yo decía, qué cosa esta interesante, porque, o sea, lo que parecía una cosa, un halago, pues termina siendo un problema, ¿no? Claro. Sí, porque en el pasado su estilo muchas veces la vimos con muchachos mucho más jóvenes. Y el entrevistador le dice exactamente eso. ¿Le dijo eso? Le dice, ¿a ti te gustan los hombres jóvenes? Ajá. Y déjame aclararte que en el pasado, pero ahora estoy sola, estoy madura y no encuentro un hombre de mi edad. ¿Sí? Yo creo que muchas mujeres pasan por alto el hecho de que para muchos hombres jóvenes la conquista de una mujer adulta se convierte en un reto para él, alimenta su ego y hay un doble papel. O sea, no estoy minimizando que esa mujer más adulta pueda ser atractiva para un joven, no estoy minimizando ese hecho, pero pongo sobre la mesa la realidad de que hombres jóvenes con un ego, vamos a decir a veces alto, quieren probarse a sí mismos y ver cuán capaces son en sus destrezas de conquista el tirar a una mujer que no solamente es mucho más adulta, puede que sea una mujer que casi siempre ocupa un lugar social. Sí. Y eso lo hace todavía más interesante para él, más retante para él. Y en el caso de ella, pues era una actriz famosa, que no solamente, ¿verdad?, tiene fama, tiene el estigma de que puede tener dinero. Entonces hay muchas cosas envueltas en ese proceso para ese hombre joven de querer conquistarla. Se está dando un juego tremendo en las emociones de él y en el ego de él para que vaya tras una mujer más adulta. Y yo creo que las mujeres adultas tienen que tener conciencia de ese detalle, porque pudiesen sobreestimar sus atributos y caer medias tontitas en el acercamiento de un hombre joven que simplemente está queriendo probarse como el gran conquistador. Claro. ¿Verdad? Que llega hasta el punto máximo de llevarlas, ¿no?, a un encuentro íntimo. No sé, el hecho de que ella esté en esta etapa así, me parece que es parte tal vez de la semilla que también pudo sembrar en esos años anteriores, porque todos nosotros manejamos la imagen que tenemos. Lo que decimos y lo que hacemos construye la imagen de cómo la gente nos ve y de cómo la gente nos siente y nos palpa. O sea, si ella permitió por su conducta, por su personalidad, o no estuvo consciente de que lo que hacía y decía estaba marcándola en un punto donde ahora como adulta los hombres jóvenes eso se le pegan, pues un hombre joven maduro precisamente no quiere verse mezclado con una mujer como ella.
No sé si me explico lo que quiero decir. Ella misma se taguió en algún punto. Exactamente, lo que quiero decir es que ella está cosechando lo que sembró. Porque su carta de presentación, la gente la sigue teniendo presente. ¿Cuál era su carta de presentación? Los hombres más jóvenes. O sea que son los mismos hombres entonces. O sea, 20 años atrás, ella tiene 43, se le pegan los de 23, y hoy tiene 63, pero son los mismos, hoy tiene 43. Claro, ¿no? Exacto. Pero no será que, lo digo con respeto, ¿verdad? Sí, solamente claro. ¿No será también que a los hombres de esa edad les gustan más jóvenes? No es que les gustan las jóvenes, sino un poquito más jóvenes. Okay. A la edad que ella ya tiene. Está trayendo otro punto. Bueno, pero yo creo que cuando ella dice que está buscando un hombre de su edad, ya ella está targeteando a su edad, o sea, hombres pero de no 58, 60, 62. Pero interesante, Mora, o sea, ¿qué quiere decir? Ella piensa que los hombres de su edad ya no gusta no busca a la mujer de su edad. Un sector sí, pero no todos. Hay campo para los que ella está buscando estar ahí también. Es verdad. O sea, claro. no todos los hombres mayores solteros no todos, están aspirando a tener una mujer mucho más joven. Claro, sí. O sea que hay campo, para ella hay campo. Lo único que ella construyó una imagen que un hombre de esa edad, que yo creo que está pensando también, o sea, tal vez el más formal o el que está buscando una mujer que no tenga la reputación que ella construyó, vamos a decir. O sea, que no quiere verse mezclado con una mujer con la reputación que ella construyó. Controversial, como tú dijiste, liberal de pensamiento en un montón de cosas. Sí. Muchas cosas, sí. Habiendo otras mujeres, vamos a decir, sin esos estigmas, pues mira, vas a buscar en esos estigmas. Esta que es famosa se quedó sola porque un hombre adulto no se quiere ver mezclado con una mujer como ella, ¿no? O sea, con lo que ella construyó, vuelvo y repito. Sí. ¿Habrá en nuestra audiencia mujeres que digan... Que hayan lidiado con eso toda su vida? Sí, exacto. Que, mira, yo más o menos estoy en esa situación, se me pegan muchachitos. Yo tengo la impresión de que sí. Mujeres solteras que nos escuchan, cristianas, en una etapa más madura de sus vidas, que han recogido su vida o que este encuentro con el Señor las ha cambiado por completo. Pueden tener de aspirante a hombres jóvenes y ya están buscando unas más o menos de su edad y no aparecen. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? 787-993-9700 para que compartas con nosotros el tema a esta hora de la mañana. Buen día en ruta. Hola. Buenos días. Ok, 787-993-9700. Puedes llamar de forma anónima o un mensaje de texto a través del WhatsApp de Nueva Vida, el 939-210-9263. Ahora sí, aquí están. Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día. Buen día a todos. Anónimo, obviamente. Anónimo. Cuéntanos, Anónimo. Mire, pues desde que yo era jovencita, yo siempre me gustaban los hombres mayores. Siempre. Pero cuando yo llegué ya a la adultez, ya después de los 30 y pico de años, entonces sí, pues como que los hombres que se me acercaban a mí eran hombres bien jóvenes. De hecho, yo tuve una relación con una persona que era 10 años más joven que yo. Y cuando yo empecé a entrar a la menopausia, él no entendía lo que era ese proceso y yo le decía, oye, lee, para que tú veas que esto es un proceso que se puede bregar y eso. Y pues, obviamente, pues me dejó. Pero mayormente, todo lo que se me pega son hombres jóvenes. Yo digo, mi pensar es que en este momento, de verdad, ya yo tengo 57 años, ya yo le pido al Señor que me traiga un hombre que envejezca conmigo. Yo no quiero envejecer primero y que mi pareja, por ser más joven, se quede atrás y seamos diferentes en ese aspecto. Yo quiero envejecer con una persona que tenga más o menos mi edad. Y de verdad, ahora mismo yo estoy sola. Yo siempre le pido al Señor, lo que tú me vayas a traer, me lo vas a traer a mi puerta, con una moña en la cabeza, que yo sepa que eres tú. Pero yo le pregunto a los muchachos cuando que se me acercan, y digo, ¿pero por qué? Si yo puedo ser tu mamá. Y ellos me dicen, es que me gusta la mujer madura, me gusta la mujer que sabe dónde está parada. ¿A qué tú atribuyes que el adulto como tú no te haga acercamientos? ¿Lo has pensado y tienes algún análisis de eso? Bueno, yo soy bien estricta en mi, ¿verdad?
en mi checklist para una persona que se acerque a mi vida. Probablemente no tiene lo que yo quiero. Porque una persona me dijo, oye, pero es que tú eres muy exigente. Yo le digo, ¿cómo que yo soy muy exigente? Yo exijo lo que yo doy. ¿Sabes? Si tú no tienes lo que yo quiero, no. Bueno, es tan interesante, gracias por tu llamada. Tan exigente que lo pidió con una moña frente a la casa. Señor, esta es la señal. Gracias, oyente. Interesante, vamos con más. Continuamos en ruta. Hola, buen día. Hola. Sí, adelante. Muy buenos días. Es anónimo. Ajá. Cuéntanos, anónimo. Perdón. Yo he tenido tres hombres menores que yo. Ajá. Menores. Entonces, pues he tenido que bregar con esa situación y ahora se me están pegando más todavía. ¿Cómo? Ok, pero... Ay, no, parecen panas de abejas. Yo no tengo culpa porque yo soy bien nice y bien... Wow, pero se me están pegando más todavía. ¿De veras cuán jóvenes? O sea, la diferencia más o menos. Wow, yo tengo y como algo por ahí, o algo por ahí. 10 años menos. Más abajito que eso. 10 años menos. Más o menos. Okay. Más o menos. ¿Qué se Ok. podría hacer con eso, tesoro? Porque sinceramente he tenido que coger cuarentena aquí en mi casa. ¿Quisieras un hombre adulto de tu edad? Bueno. Ajá. Fíjate, buena pregunta. Bueno, no tanto. Fíjate, yo quisiera uno ni tan mayor ni tan menor. Okay. Ajá, exactamente, porque es que es que demasiado chiquito, uno tiene que enseñarle y ya yo no estoy para eso, yo estoy para que haya un balance entre la persona y yo. Entendimos. Gracias, oyente, por estar acá en Ruta. Ella lo quiere unos añitos menor, no tanto 10. Exacto. Pero yo creo que como 3 años por ahí, ¿verdad? Porque 10 ya son demasiado, es una cosa subjetiva. Ella cree que es demasiado. Demasiado. Sí. Lo menos en la opinión de ella, sí. Adelante, buen día. Buenos días, llamo porque yo soy una mamá que recomendó a su hijo buscar una persona mayor que él. ¿Sí? A ver. ¿Cuánto mayor que él? Pues mira, se casaron y a ella le lleva 10 añitos. Okay. ¿Y fue su recomendación como madre? Fue mi recomendación como madre, porque él desde joven siempre fue, como se crió con viejos, digo yo, porque yo lo tuve de tarde, y más se crió con sus abuelos, siempre fue bastante maduro y responsable. Cuando tenía noviecitas de la edad de él, y se dejaban porque querían estar brincando y saltando en aquel momento, y él tenía el norte de él, que era hacerse psicólogo forense, pues sufría, lloraba, sufría. Sus primeros rompimientos fueron difíciles hasta que maduró, digo yo, y yo misma le dije, trata de buscar una mujer que le gusten las cosas que te gustan a ti, que no estén con la cabeza de estar brincando y discotequeando y bebiendo. Y que le gusten las cosas que te gustan a ti y que sea mayor que tú. Y así fue. En el trabajo conocí una persona mayor que él. Estuvieron 3 años de relación de noviazgo. Tuvieron que irse de Puerto Rico por lo del huracán María y los trabajos que ambos tienen. Y se casaron. Se compró con 26 años, se compró una casa, se compró carro, se casó. Y están muy bien. Y en las fotos que yo veo en Facebook que comparten en familia, comparten ellos dos, salen mucho. Y le va, gracias al Señor, le va muy bien. Hay un factor interesante, ¿no? Digo, en ese caso, esa mujer dice, a mí se me pegó uno más joven, pero me lo mandó la suegra. Me lo mandó la suegra. Sí, pero fíjate, el factor, quiero decir, el factor de que si se crió, gente que se cría en un ambiente de gente mayor, que tal vez ese muchacho, ¿verdad? Puede que algunos de ellos que se acercan, pues, sí, o sea, tiene sentido, ¿no? Quieren conversaciones un poco más profundas y un ambiente distinto, ¿verdad? Bueno, vamos con más.
Continuamos en ruta. Hola, buen día. Buen día, Dios les bendiga. Amén, amén, adelante. Mi caso fue cuando yo empecé a trabajar muy jovencita, a los 18 años, luego pues en una oficina de gobierno, ¿verdad? Conozco a esta persona 13 años mayor que yo. Nos hicimos novios, por cierto cristiano igualmente que yo. Y yo sentía que yo tenía la misma capacidad de él, aunque él me llevara 13 años. Y nos llevamos muy bien, tuvimos 4 años, pero después me di cuenta que pues, o sea, como que yo no quería formalizar con él y nos dejamos, pero yo sentía, aún la diferencia de edad, ¿verdad? Que yo estaba a nivel, me adaptaba a su edad, digo yo. Y él no aparentaba mayor en físico, simplemente en la edad. Y muy bueno, y la relación fue muy bonita. Okay. Es excelente escuchar eso, ¿verdad? Esos distintos ángulos dentro de este tema, aunque estamos particularmente exaltando, basando, ¿verdad?, en el ejemplo que Fernán trajo, de cuando una mujer adulta tiene la dificultad de que solamente la buscan más hombres jóvenes, bastantes más jóvenes que ella, y no es interés de ella mezclarse con hombres jóvenes, sino que están buscando un hombre también adulto de su edad o cerca de su edad para compartir el resto de sus vidas. Vamos a ver si siguen apareciendo con esa característica. A ver, en ruta, buen día. Hola. Buenos días, en ruta, estamos contigo. Vamos con otra por acá. Adelante, buen día. Sí, buenos días. Cuéntanos. Prácticamente yo me identifico con la persona que llamó, que tuvo una pareja 10 años menor que ella, y cuando llegó el proceso de la menopausia, la relación se afectó porque la persona no te entiende, y así me pasó a mí. La persona era 10 años menor que yo, duramos más de 10 años, y llegó el momento que yo entré a la menopausia y me puse descontrolada, le perdí hasta el amor a la relación. En ese momento pues empezaron a acercarse las personas así prácticamente mucho menor que yo, hasta muchachitas, yo estaba casi para los 50 y muchachitas de 20 y pico de años. Esos acercamientos y la tentación era bien grande, que hasta el extremo que mi relación pues se afectó, porque entonces yo empecé a deslizarme hacia, pues uno sentía como un ego, como wow. Sí. Entonces tiendes a envolverte en todo eso. Mi relación se afectó y yo aproveché lo más mínimo para separarme de la persona con quien estaba. La persona veía luces por mí, seguía ahí, estaba dispuesta a estar ahí, aunque era mejor que yo, y daba el todo por el todo, porque la relación no se rompiera. Más sin embargo, yo me envolví en todos esos, en esas como tentaciones, aventuras. Y al sol de hoy me quedé sola, y ahora pues estoy como que me quiero quedar sola, y como que nada me provoca, como me volví tan loca en ese momento, que al sol de hoy pues ya como que quiero estar sola, y aunque se me hagan acercamientos, ahora la misma persona con quien había estado en mi relación me vuelve a hacer acercamientos, y como que nada me provoca, como que le perdí el sentido a todo, y me decidí quedarme sola en la vida. En la vida lo digo porque más adelante uno sabe lo que Dios tenga para uno, pero por el momento como que no me envolví tanto en esa vida, que al sol de hoy hasta me da hasta miedo establecer una relación que entonces todo ese pasado venga entonces a resurgir, y la persona entonces, mi relación se afecte, entonces sea por cuento de la otra persona que uno tenga que quedarse solo, ¿entiendes? Y aparte de eso, pues ¿cómo se llama? Esas personas que están al lado tuyo, yo pensaba, sí, ahora yo puedo verme bien, pero más adelante yo voy a empezar a decaer, mi físico va a decaer, y esa persona joven al lado mío va a empezar entonces a fallarme según yo fallé, y todo lo que yo di en otra relación me lo van a hacer a mí. ¿Por qué? Porque ya yo soy mayor, y esa persona pues va a ver en mí todas las faltas, y va a ver en otra persona algo mejor que yo. Quedé súper claro que cerraste la puerta del amor, pero te pregunto, cuando algún hombre te hace acercamientos, ¿siguen siendo bastante más jóvenes que tú, o de tu edad te hacen acercamientos menores que yo, sí. ¿Y a qué tú crees que se debe? ¿A qué se lo atribuye? Pues tal vez, como dijo la persona anterior, el carisma de uno. Pienso yo que sea el carisma, la forma de ser, o no sé si por la fama, a veces quieren, como dice, probar
a ver, de lo que estaban hablando esto, a lo que daba esta antes, vamos a ver si es verdad. Ujú. Pienso yo que puedo hacer eso. No le veo ninguna base contundente en que quiera formalizar una vida con uno, porque en verdad, como está la vida hoy en día, no creo que un hombre joven, a menos que sea un hombre bien cristiano y, pues, como dice, que Ya, pero- se hayan aferrado a Dios no, y no. que Dios le dé visión a uno que esa persona, aunque sea menor que uno, pues, Sí, pueda que ser quiera la estar pareja por de ti. uno, pero... Pero Pero muchos- ajá. Pero muchos de ellos no son jóvenes que tienen un carácter maduro. O sea, no será Bueno, eso por lo también. menos la persona con quien yo conviví sí era una persona bien, Por eso. tenía una visión mayor, que hasta más capacidad que yo, porque era como un viejito prematuro, digo yo. Pero tú dices que esto, en momentos dados, pues te veías así como que tentada, si aceptar una relación menor, mucho menor que el que tenías. ¿Pudiste dominar eso o todavía te ocurre? No, ya eso, en ese momento surgía, sí, me envolvía, pero entonces ya en este momento, hasta esas mismas personas con quien yo había compartido, me han hecho acercamientos, porque todavía pues esas personas uno no las tiene como enemigos, y yo le he dicho que no, que tenía el valor de decirle que no, incluso le he dicho, ya soy una nueva criatura, las cosas bien han pasado, si quieres estar como amigo, bien, pero de ahí en fuera no creas que va a surgir nada, porque ya de verdad que ni me provoca físicamente, no sé ni lo que me pasa, que ni físicamente no es porque sea del ambiente, sino porque de verdad no sé si el Señor ha puesto en mí ese espíritu de contristarme así, para que me quede quieta y sabiendo que esas son debilidades, y me ha puesto así, para que el momento que sea poderme dar una vuelta, pero en el momento ni físicamente me da el deseo, y espiritualmente pues mira, me ha ayudado bastante. Yo creo que la parte espiritual ha sido lo que me ha hecho aguantarme y controlarme, y ya de verdad que no me provoca, en lo absoluto no me provoca. Bueno, interesante el tema, pero tengo la impresión de que todas las mujeres, ¿verdad? Que, o sea, finalmente se quedaron solas. Sí. Sí, ¿Verdad que sí? la mayoría de las que llamó, sí, de las que llamaron. Se quedaron solas. solas. Sí. Bueno, será así en la mayor parte de los casos, o sea, gente que tuvo relaciones con mujeres, con hombres mucho más jóvenes, y el desenlace de eso que se quedan solas. Es que Parecería, ¿no? el que se acercó a ti por interés, no amor, sino por un tipo de interés, a la larga la persona lo percibe, se da cuenta Sí. y se cansa de esto. Espérate, esta persona viene a vivir de mí o viene a obtener un beneficio o a que yo le impulse en una carrera, porque eso se da. Sí, No solamente sí, es el sí. dinero, llevamos una carrera a la plataforma donde tú estás, son muchas razones. Casi todas mencionaron el detalle, ustedes me corrigen, que el colapso o la ruptura comenzó porque ellas eran mayores que ellos, cuando vino La la menopausia. menopausia para ellas, y que ellos no entendían el proceso. Y que ellos no entendían ese proceso. Pero Es Qué interesante raro, ese detalle. O sea, para interesante, mujeres sí. que en esta etapa nos están escuchando, que están con hombres bastante más jóvenes, ir entrenando en esa dirección, o que el varón que nos está escuchando también vaya capacitándose en esa dirección, juega un papel fundamental para que en el momento de cuando los cambios físicos llegan, la relación no colapse. Pero, perdonen, ¿verdad? No se supone que yo le haga esta pregunta a ustedes, se supone que ustedes me la hagan a mí, pero como yo no he tenido esas experiencias todavía, ¿en qué cambia la relación una persona con menopausia, quizás que está más vulnerable o no quiere que tú... Bueno, Mira, Fernando, mira por lo como que hemos que, aprendido si no aquí, sé yo qué sé tú, que No tengo idea. bueno, por lo que hemos aprendido aquí, el proceso de menopausia en la mujer trae distintos cambios, ¿no? A nivel emocional, El humor. a nivel físico. humor, por eso, humor, eso. Para las relaciones sexuales hay unos cambios. Entiendo yo que es que está menos, que no tienen mucho Menos dispuesta. deseo, como que... En otros casos puede ser lo contrario. Yo he escuchado mujeres que están en menopausia que el apetito sexual aumentó, y aumentó dramáticamente. O sea, no hay Pero un no me librito que parece diga que así. cada mujer es un mundo, ¿no? Pero las llamadas me parece que iban a lo contrario, o sea, no entendían el cambio. Eso sería bueno discutirlo. Ellos no entendieron los cambios. No entendían los cambios ellos. Ellos. Ajá. Por eso, como que si yo no quiero, no entendían. Bueno, yo lo que quiero al final es que con la moña en la puerta de la casa llegue el galán. Llegue el galán. De la Ahora, muchacha que llamó al principio. hubo un elemento también que me gustó mucho. Ajá. Todas, y por eso escuchan Nueva Vida, han manejado el área de la soledad, el área de la necesidad Así mismo. sexual
con Cristo. Yes. Y la palabra del Señor enseña que Él lo llena todo en todo. ¿Ok? Así que para todas estas chicas que escuchan 97.7 Nueva Vida, me quito el sombrero también, porque el elemento de cultivar la vida espiritual ha jugado un papel para que hoy, aunque estén solas, siguen siendo mujeres completas y felices, no están lamentándose. O sea, no hay un sentido de lamento en las llamadas que nosotros recibimos en esta mañana, y el elemento de, otra vez, del evangelio. Exacto. De ser nuevas criaturas en Cristo juega un papel fundamental para que tampoco estén al garete por ahí como otras que no tienen al Señor y que se están dejando utilizar por hombres más jóvenes que lo que quieren es una experiencia. Exacto. O un encuentro estrictamente sexual, pero no hay compromiso, no hay corazón, no hay alma, no hay, tú sabes. Y en eso yo las veo como ganadoras, no como perdedoras, aunque estén solas en este momento. Definitivo. Así que a toditas las felicito esta mañana. Tremendo tema. Claro que sí. Muy bien. Venimos con Mana de Ceballa. Esto es Ruta Nueva Vida 97.7. En las mañanas, de lunes a viernes.